Entonces, vamos a hablar de la regla import. Lleva muchísimo tiempo, pero se ha mejorado últimamente. Esto es una regla que nosotros podemos usar en CSS. ¿Para qué se utiliza? Para añadir una hoja de estilos CSS externa. Se puede utilizar de dos formas: @import URL y decirle el fichero CSS, o poner @import y directamente entre comillas el fichero CSS. Estas son las dos formas que podemos utilizar para importar un fichero externo. Tiene algunos, no problemas, pero tiene algunos detalles que hay que conocer muy bien. Vale, pero fíjense que aquí hay algunos ejemplos. Yo lo que hago es que mi código está creciendo mucho, quiero tenerlo separado en ficheros diferentes. Por ejemplo, en este caso, en este CSS meto todo lo que tenga que ver con el menú, aquí meto todo lo que tenga que ver con el sidebar, aquí tengo cosas globales, puedo tener diferentes ficheros separados. Importante, la importación que nosotros hacemos cuando nosotros ponemos un @import se hace en cliente. ¿Qué significa esto? Esto se hace en CSS, en el navegador. Por lo tanto, mucho cuidado, porque hay gente que a lo mejor lo hace en el código pensando que luego al final se va a crear un fichero CSS con todo el código. El navegador está haciendo peticiones extra. Y esto es súper importante. Hay una diferencia bastante grande de cómo se hace en SAS, de cómo se hace en CSS. Entonces, echen un vistazo a este gráfico que creo que es donde se entiende. Si nosotros usamos el import de CSS, cuando subimos el código a la página, el usuario cuando llega a la página se carga el HTML, se carga el CSS, aquí tiene un import que carga este fichero de CSS. Entonces se están haciendo muchas peticiones. Se está haciendo la petición original, la del CSS, la del pequeñito CSS que importas, la del pequeñito CSS que importas, etc. No existen los bundles en CSS, exactamente. Si nosotros hacemos el import, que realmente en SAS lo que se suele hacer es un @use, si no recuerdo mal, tú aquí lo que estás haciendo es importando un código CSS, pero SAS sí que lo está añadiendo todo al mismo fichero, ¿vale? El CSS que tú subes a la web no tiene los imports, sino que lo que hace es que lee el código que tiene aquí y lo mete en el CSS. Lee el código que tienes aquí y lo metes en el CSS. Entonces al final solo tienes un CSS y claro, un usuario que mire esta página va a hacer 2 peticiones solo, un usuario que mire esta página va a hacer 4 peticiones. Pero esto es súper importante porque mucha gente no llega a entender ese punto porque ni siquiera lo tiene en cuenta. Esto no significa que esté mal, pero hay un detalle importante también. Fíjense lo que comento aquí. Tradicionalmente, las importaciones mediante import suponían un problema importante de rendimiento, ya que podría ser mucho mejor incluir todo el código CSS en un solo archivo, como hacemos acá, para reducir el número de peticiones. Sin embargo, actualmente, en páginas que funcionen bajo el protocolo HTTP2 o HTTP3, podría no ser un detalle tan crítico como antiguamente. ¿Vale? Entonces, en general, la forma segura es hacerlo de esta forma. Pero si tú tienes una buena infraestructura de código y utilizas cosas como, por ejemplo, Cloudflare o cosas así, seguramente ya tienes HTTP2 o HTTP3 y el tema de hacer muchas peticiones, salvo que sean demasiadas, puede que no importe tanto. Como recomendación, lo ideal sería tenerlo todo en un fichero. Ahí entramos un poco en el punto de si te compensa utilizar SAS o no. Pregunta muy tonta, ¿cómo sé si uso el HTTP2 o HTTP3? No es tonta para nada, ¿eh? Fíjate que tú puedes venir aquí al inspeccionar elementos y vienes a la pestaña Network. Vale, entonces voy a recargar la página y fíjense que aquí en esta parte hay una columna, ¿vale? Esta columna de aquí que no se ve bien, ¿vale? Que pone aquí protocolo. Si no está puesta, la das con botón derecho y eliges la que pone protocolo y la seleccionas. Entonces, fíjate que aquí, por ejemplo, en mi página me dice que todo es H3, porque yo lo tengo con Cloudflare y demás y tengo H3. Si aquí tienes H1 o HTTP1, no recuerdo cuál pone, ahí te va a ir un poco más lento. Y estos son temas un poquito más ligados a la parte de red, de backend, etc. Dicho esto, aquí comento, hay algunas herramientas como SAS, como PostCSS, como Lightning CSS que te permiten hacer un bundle del CSS. Esto es lo clásico del import. Esto es lo clásico, que es lo que suele conocer la gente. Lo que ocurre es que ahora veremos cosas relativamente nuevas que son interesantes del import, ¿vale? El clásico ya lo hemos visto, pero ¿qué ocurre? Que nosotros al import, al final, después de ponerle la URL, le podemos añadir ciertas cosas. Por ejemplo, le podemos añadir un media query y que el CSS que estás importando solo se aplique cuando se cumpla este media query. Esto es interesante, ¿eh? Y tiene buen soporte. Podemos usar el supports. El support se utiliza para decirle si el navegador soporta esta característica, aplica los estilos. Esto sí que es un poco más delicado a nivel de compatibilidad porque Safari, por ejemplo, todavía no tiene soporte. En la última versión, fíjense que ya va a tener soporte, o sea que dentro de poco sí que tendrá, pero ahora mismo están en la versión 18 y no hay soporte todavía, ¿vale? Pero esto va a estar bastante guay porque tú le puedes decir, mira, si el navegador no soporta esto, pues aplicas estos estilos.
Y entonces puedes hacer fallbacks, puedes hacer cosas bastante chulas. Y luego tenemos una parte de layers. Layers es muy interesante, pero lo voy a dejar para la parte de especificidad, que es donde lo explicamos. Luego volvemos a este punto, que es que tú puedes hacer un import y meterlo todo en una capa, en un layer. Si alguien quiere información sobre esto, pues bueno, aquí les pongo algunos ejemplos. Fíjense que aquí tendrían cómo hacer lo de los media queries, ¿vale? Aquí tengo, por ejemplo, el CSS de móvil, pues solo cuando se cumpla esta condición. El CSS de desktop, solo cuando se cumpla esta condición. El CSS de impresión, solo cuando se cumpla esta condición. Esta condición, ojo, esto es cuando tú llegas aquí, vas a las opciones y le das a imprimir. Entonces, cuando imprimes, se aplica esta hoja de estilos y entonces tú puedes cambiar el estilo de cómo se ve la web cuando imprimes. Le quitas las cosas que salen de fondo en color negro, que gastarían mucha tinta, le quitas los banners de publicidad, haces que ocupe más espacio, le aumentas la tipografía, puedes hacer de todo, ¿vale? Le puedes poner los enlaces, que obviamente el usuario no va a cliquear en la hoja, no va a cliquear ahí en la hoja a ver si hace clic en el enlace, entonces tú puedes ponerle que el contenido de ese enlace se vea al lado. ¿Vale? Entonces tienen un montón de cosas súper chulas alrededor de esto, ¿vale? Aquí tienen el support, aquí por ejemplo le estoy diciendo, mira, si el navegador no soporta grid, ya hoy en día todos los navegadores tienen soporte grid, pero es un ejemplo, si no soportas grid, lo que hace es que cargas esto y aquí tengo cómo hacerlo con Flex, ¿vale? O bueno, incluso lo puedes hacer con la regla supports y ponérselo directamente. Para que no imprima animaciones, dice Memo. Los layers hablaremos un poquito más adelante. Por aquí hablo de cosas que todavía no están... Esto es interesante también, ¿eh? Voy a pararme un poco aquí, aunque esto toca más la parte de JavaScript, pero es interesante. Esto es una cosa que es muy nueva, ¿vale? Que es muy nueva y que todavía no está soportado. Fíjense que Firefox todavía no tiene soporte, pero está súper chulo porque entramos en un punto que va a ser muy interesante en JavaScript, importar ficheros CSS externos. Habíamos dicho al principio, en conflictos habíamos dicho que podías hacer link, style o estilos en línea. Las tres formas que tenías de añadir CSS. Va a añadirse una nueva directamente desde JavaScript, que sí que va a ser una propia, es decir, una exclusiva. Y va a ser muy interesante, porque fíjense lo que se hace. Tú puedes llegar en tu código JavaScript, igual que tú importas ficheros JavaScript como módulos JavaScript, tú vas a poder importar ficheros CSS como módulos CSS. ¿Y qué es lo que estás haciendo aquí? Tú estás haciendo un import de un fichero CSS que no va a importarse como un string con todo el contenido que tiene, ¿vale? Que es lo que actualmente ocurre. Mucha gente me dirá, Mans, yo ya he hecho esto 1000 veces en React. No. Cuando tú haces esto en React o en algún framework, lo que tú estás haciendo es importando ese fichero CSS, lo estás importando realmente con Webpack, con Bit, con alguna herramienta por debajo. Aquí estamos hablando de que lo hace el navegador, mucho más eficiente, y no lo hace como un string de texto, sino que lo hace como un objeto JavaScript que tiene todos los detalles. O sea que tú incluso podrías modificar con su propia API, podrías modificar pues algunos estilos, añadirle otros, y luego aquí lo añades para que lo tenga en cuenta en la página. Estamos hablando de que es una forma nativa. Una forma que no necesita herramientas de terceros, no necesitas transpilar con Webpack, no necesitas hacer nada de ese estilo, ¿vale? Entonces esto va a estar muy interesante. Esto va a estar muy interesante. De momento está soportado en Chrome y en Safari, pero todavía no en Firefox. Entonces, bueno, por aquí explico un poquito más por si quieren echarle un vistazo y demás, ¿vale? Y esta es la que les comentaba, que suelen hacerlo actualmente React o en otros sistemas. Lo que hace es que tú pones algo así, importas el estilo de esta forma o lo importas así sin esta parte, y lo que estás haciendo es traértelo a un CSS o importarlo directamente, ¿vale? Pero estás leyéndolo como texto. Igual que el rendimiento de una página puede empeorar notablemente por el mal uso de JavaScript, que si puede pasar lo mismo con CSS, por supuesto, Ricky. Optimizar, aquí, optimizar animaciones. Tengo un artículo que se llama Optimizar animaciones donde hablo de esas partes que probablemente te vayan a interesar. Fíjate que esto es un artículo donde hablamos de cuándo es eficiente una propiedad. Esto es un poco más avanzado, ¿vale? Pero fíjense que hablamos de, por ejemplo, si tú haces algo en la parte de estilos de CSS, va a ser más eficiente que si lo haces en JavaScript. Si lo haces con propiedades de CSS que afectan solo al layout, va a ser más eficiente que ponerlo en la parte de estilos. Si lo haces con propiedades que solo afectan a la parte de pintado o la de composición, va a ser más eficiente que hacerlo en el resto. Entonces por aquí explico un poco propiedades que afectan de esa forma y demás. Entonces está guay, pero esto ya es a un nivel que tú quieras. Normalmente lo que se hace es que cuando tú estás haciendo animaciones, quieres que las animaciones sean muy eficientes, que vayan rápidas, que sean fluidas. Y entonces te tienes que preocupar un poco por la animación si es muy compleja. Entonces por aquí explico un poco que hay propiedades para optimizar, hay ciertos detalles que pueden utilizar para desactivar las animaciones.
y sobre todo evitar en lo posible siempre JavaScript o librerías de animaciones porque suelen ser las más pesadas, ¿vale?